Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a repasar el contenido de desarrollo embrionario. Entonces voy a compartir con ustedes algunas cosas que estaba estudiando, tengo algunas anotaciones acá para repasar los contenidos. Hay otros en el feed. Bueno, el desarrollo entonces es todo el proceso del cigoto de una célula única que se transforma, que se multiplica en varias células. Es una transformación hasta llegar en el embrión. Entonces, hay genes que conducen todas estas divisiones, llamados de genes con homeobox. Estoy mirando acá porque todavía no memoricé, o caja homeótica. Entonces, van a conducir estas divisiones y estas divisiones elas funcionan en un eje, en un eje de cabeza, cola, así como en bandas. Pero que tenemos que saber es que define la posición, la forma del cuerpo, la posición de los tejidos, órganos, de todo que el embrión va a tener. Hay los derivados de las hojas blastodérmicas. Después vamos a repasar todo eso en detalles, pero tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Son tres hojas que de ellas van a derivar todas las otras cosas. Entonces, del ectodermo, por ejemplo, yo voy a dejar escrito en el feed, pero tenemos el tegumento, encéfalo, la médula espinhal, el sistema nervioso, el mesodermo, por ejemplo, los músculos, huesos, cartílagos, todo lo que refiere al sistema circulatorio, la notocorda, por ejemplo, y del endodermo, revestimiento del tracto digestivo, epitelio del tracto respiratorio, hígado, páncreas, pulmones. Entonces, tenemos esas tres hojas y de ellas derivan varias otras cosas, varios otros órganos, tejidos en el cuerpo. Y después vamos a estudiar en detalles. Respecto al desarrollo en sí, propriamente dicho, tenemos 5 mecanismos del desarrollo que es importante que tenemos que saber, que es la inducción, la determinación y diversificación, la migración, el crecimiento y la muerte celular. La inducción, entonces, lo más importante es que un tejido se transforme en otro mediante una señal. Entonces, una célula inductora, que es aquella que obliga a una otra a diferenciarse. Entonces, expresa sus genes. Hay una célula inducida que se ve obligada a seguir una vía de diferenciación. Todo esto funciona mediante señales. Entonces, la célula inductora libera un señal y la célula receptora, o sea, la célula inducida, hay que tener un receptor de este señal. Por eso hay que ser competente, ojo con esta palabra, porque hay que reaccionar a esta célula inductora. Tiene que ser susceptible. Los libros hablan de que tiene que estar en el tiempo, en el espacio, las dos al mismo tiempo. Tienes que estar preparada ya en su maduración, o sea, tiene que ser susceptible y competente para reaccionar a esta inducción. Entonces, un tejido que es inducido aumenta su significado evolutivo y, o sea, disminuye su potencialidad evolutiva. Vamos a hablar de esto más al frente. Como ejemplos, tenemos como inductor la notocorda. Es una notocorda obliga otros tejidos a diferenciarse y como inducido, por ejemplo, el ectodermo. Entonces, la notocorda obliga el ectodermo a diferenciarse, así como estaba diciendo, por ejemplo, en el hígado. Y el otro mecanismo entonces es la determinación y diferenciación. Es como si fuera a originar células diferentes, né? Vão se diferenciar, são coisas distintas. Forma uma poblação a partir de uma outra. Depende del sitio del genoma. Entonces, hay los dos, la diferenciación y la determinación. Primero se determina, mi gatita está loca. Primero se determina algo, entonces es a nivel genóptico,
es irreversible y hay una elección de los genes, de la vía evolutiva que estas células van a seguir. Por ejemplo, las células musculares del cuerpo tienen todos los genes, pero los genes expresan específicamente a actinimiocina. Y la diferenciación, entonces primero determina algo, después van a diferenciarse. Es a nivel fenotipo, o sea, van a diversificar, van a expresar toda esa determinación. Por ejemplo, los linfocitos, todos esos son iguales en las cuestiones morfológicas, pero bioquímicas y funcionales tenemos los linfocitos B, linfocitos T, entonces tenemos todas esas diferenciaciones. Y como estaba diciendo, potencialidad evolutiva. Ojo con este concepto también, porque la potencialidad evolutiva es la capacidad de diferenciarse en diversos tipos. Entonces, cuanto más las células siguen su vía evolutiva, menor es su capacidad evolutiva. Y si preguntan, por ejemplo, cuál es la célula con mayor potencialidad evolutiva, es el cigoto, porque como empecé el video, el cigoto es una célula única, todo empieza allí. Entonces, no siguió su vía evolutiva, no sabemos si va a ser, por ejemplo, una célula muscular o una célula nerviosa. Y ahí tienes una gran potencial evolutiva, pero así que sigue su camino, que sigue su vía evolutiva, ya no puede volver más, ya no puede, si sigue para ser una célula, una neurônio, por ejemplo, no van a poder volver y ahí seguir una célula para ser una célula muscular. No sé si comprende lo que estoy diciendo. Y los otros mecanismos, estoy intentando hacer todo el repaso en un video solo. Es el crecimiento, nada más que aumentar e incrementar el tamaño, perdona. Es alométrico, es diferencial este crecimiento y tenemos los dos tipos. Hiperplasia, que es una proliferación, una división controlada del número de células, y una hipertrofia, que acontece en la fase G1, que es un incremento de organelas y otras cosas, entonces incrementa en el tamaño de la célula. Tenemos la motilidad o migración, que es el movimiento celular, es una reorganización de la célula, entonces, en sus movimientos. Hay varios tipos, pero los más importantes es quimiotaxis, que es a favor del gradiente. Todo esto es por señales, entonces, quimiotaxis, los señales son solubles. Y a favor del gradiente. Quimiorrepulsión, así como el propio nombre está diciendo, repelente, entonces es contra el gradiente y las señales no son solubles. Y aptotaxis, que es a favor del gradiente, pero las señales no son solubles. Y el aptotaxis acontece varios cambios en el citoesqueleto. Y por último tenemos la muerte celular, que es una muerte ordenada y programada. Y tenemos dos tipos. Apoptosis tipo 1, que en base son los macrófagos que van a fagocitar entonces estos fragmentos a ser eliminados. Y autofagia, que es tipo 2, que son vesículas, los lisosomas van a degradar entonces estas organelas. Y ahí tenemos necrosis, por ejemplo, que no es algo fisiológico. Bueno, mi gatita, ¿quieres participar del final del video? Y es eso, chicos. Después tenemos más.